Señora, ¿sabe lo que escuchan sus hijos? Lo cierto es que nosotros tampoco, pero le recomendamos Dogma y Leitmotiv. Un podcast sobre cine, arte y todo lo que va en medio. Desde cómo fingir un acento creó al doctor más famoso de la televisión, hasta cómo una intoxicación cambió la ciencia ficción. todo importa cuando se habla de historias. Una buena anécdota combina una dosis de verdad y mucha idealización, en una búsqueda por la verdad detrás de las historias. Mucho de eso y más en su podcast de filme diferencial. Comenzamos. ...16 de junio de 1904... Es esta la fecha en la que a inicios del siglo pasado... James Joyce, escritor de la Odisea... conoció a su esposa, Nora Barnacle. Este hecho impactó de tal manera en el autor... que poco a poco lo fue incluyendo en sus obras... más específicamente en la Odisea. Esto llevó a que en el año de 1954... se comenzase a conmemorar cada año... bajo el nombre de Bloomsday. Fue justo esta fecha, elegida en 1994, para que esta historia aconteciera, una en la que dos personas muy diferentes y de alguna manera afines se conocen en un tren de camino a Viena. Una ficción que para muchos ha cobrado tanta vida que parece ser solamente un testimonio de una época que ya no está. Before Sunrise, o Antes del Amanecer, es una película del director tejano Richard Linklater, estrenada el 20 de enero de 1995 en el Festival de Cine de Sundance. Por la cercanía con este evento pensé, qué mejor momento para empezar este podcast. Pero antes de esto les debo pedir una sola cosa. Imaginen que este es un viaje en el tiempo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa piloto de Dogma y Leitmotiv, un podcast de filme diferencial, donde cada episodio elegimos un sujeto de estudio y desmenuzamos su contenido, sus influencias y su propia influencia, así como otros aspectos clave y relevantes que nos ayuden a comprender más el porqué detrás de. Idealmente este programa no será un monólogo, pero dado que vamos empezando, espero perdonen que esta vez sea solamente yo quien hable. Para compensar, este programa será como una partida de ajedrez en solitario. Cuestionaré y argumentaré tanto como sea posible, buscando dar un panorama lo más circular respecto a la película. Empecemos con un poco de contexto. Richard Linklater, director y guionista conocido por películas como Boyhood de 2014, la cual tiene esta peculiaridad que fue grabada a lo largo de 12 años buscando que el mismo actor que empezó como niño creciera formando justamente este coming of age. También es conocido por la película del año 2023, Hitman, con Glenn Powell como un nerd que poco a poco se convierte en el hombre de tus sueños mientras finge ser un asesino, algo que de alguna manera lo hace todavía más atractivo. Pero es quizá por estas cintas, la trilogía de Before, que es más conocido el director. 3 películas hasta el momento que a lo largo de 18 años, estrenándose una cada 9 años desde 1995 hasta 2013, cuenta la historia de Jesse y Celine. Pero comencemos por el inicio, por Before Sunrise, en la cual el guión, como en toda película, lo es todo. Los protagonistas son Jesse, un joven americano que por circunstancias del azar y la juventud se encuentra viajando por Europa, perdido dentro de sí. Y Celine, una estudiante parisina que regresa a casa tras visitar a su abuela. Busca continuar con sus estudios superiores, así como con las causas que apoya y en las que cree firmemente. ¿Cómo es que estas dos personas que se acaban de conocer en un tren pueden simplemente hablar por 2 horas con descanso limitado? De eso se encargó el propio Linklater y Kim Krizan, quienes escribieron el guión de esta historia en tan solo 11 días, basándose en experiencias personales, porque al final todo lo que hacemos es autobiográfico. Linklater pasó una noche del 89 con una joven llamada Amy. Krizan hizo lo propio con un noruego que conoció en un tren a París. Esto obviamente denota una época diferente a la que actualmente vivimos, una más idealista y romántica. Pero eran los 90, el mundo cambiante, los modems rugían al conectarse a la World Wide Web, y aún así, de alguna manera, la vida seguía siendo un híbrido de modernidad y tradición. Vinilos en casa, Walkman y cassette colgando del cinturón. La generación X reinaba, y sus preocupaciones no eran muchas además de cierto virus que estaba por ahí, claro, pero la moral y la curiosidad corrían por sus venas. Jóvenes y rebeldes, eran imparables. La pregunta aquí es la siguiente: ¿quién podría encarnar los valores de romántico cinismo que la década transmitía? ¿A alguien le suena la frase Carpe Diem? Que si lo hace, y a menos de que como yo hayan tenido una maestra de español extremadamente obsesionada con Borges, lo más seguro es que la hayan escuchado en la película de 1989, La Sociedad de los Poetas Muertos. Esa donde Robin Williams es un profesor de literatura que enseña a sus alumnos a través de la escuela de la vida y el arte. Uno de sus alumnos es el tímido Todd, que encuentra su voz a través de la poesía. Ese es Jesse, ese es el actor Ethan Hawke.
Años después interpretaría a Troy, un músico problemático y cínico recién graduado, perdidamente enamorado de una documentalista interpretada por Winona Ryder en la película Reality Bites. Robert Eggers, crítico de cine, alabó la interpretación de Hawk como un cínico y desinhibido perdedor que siente demasiado como para arriesgarse al fallo, o siquiera para admitir que siente algo. Esto, una versión algo más agresiva de lo que es Jessie en Before Sunrise. Julie Delpy, por su parte, actriz francesa hija de dos padres histriones, se vio inmiscuida en el arte, el cine y el activismo desde muy temprana edad. Podríamos decir que lo llevaba en la sangre. Debutó como actriz cinematográfica en la película de 1985 Detective, dirigida por el pionero de la nueva ola francesa, Jean-Luc Godard. Una década después, bajo su cinturón poseía ya películas artísticas, independientes, europeas y americanas, valiéndole nominaciones a actriz más prometedora y el reconocimiento y tracción suficiente para protagonizar la película Blanc, segunda instalación de la afamada trilogía de colores en 1994. Sus interpretaciones denotaban rango actoral, sensibilidad evocadora y pasional, así como la frialdad necesaria para sobrellevar dinámicas complicadas y temas complejos, sean emocionales o no. Tanto a Hawk como a Delpy se les atribuye no solo la interpretación magnífica de sus personajes, sino gran peso en la construcción y creación de estos mismos, así como en los diálogos y motivaciones de ellos. La actriz francesa incluso ha llegado a afirmar que ellos dos se encargaron de reescribir el guión casi en su totalidad, buscando darle mayor peso al romance, algo que la coescritora ha negado categóricamente. Y bueno, últimamente no importa, al menos no a nosotros. Al final fueron 4 plumas que se las arreglaron para lograr contar una historia atrapante bajo la premisa de 2 personas que se conocen en un tren, comienzan a platicar y deciden pasar una noche en una ciudad que no le pertenece a ninguno de los dos. ¿Cómo atrapar al espectador por 1 hora con 40 minutos con tal premisa? Diálogo, solo así. Y aquí es donde la controversia comienza. Con un modesto presupuesto de $2.5 millones, logró recaudar 22.5 millones tras la corrida comercial a nivel global. Un éxito moderado en la gran escala y un éxito muy modesto a nivel taquilla box office nacional. Pero como lastimosamente yo no soy economista, no me detendré demasiado en esto. Before Sunrise es una película oculta a plena vista. Significa mucho para la comunidad cinéfila, pero casi nada para la generalidad del mundo occidental que nos rodea. Rankeando en el lugar 120 de las mejores películas de la historia acorde a Letterboxd y en el 181 según Internet Movie Database. La película tiene cierto appeal idealista y romántico. El diálogo y los personajes son tanto su más grande cualidad como su perdición. Catalogada como una película talkie, es decir, donde las acciones no importan, donde la trama no gira alrededor de llegar a un punto B, sino todo gira alrededor de hablar, de escuchar lo que el otro dice y toda la acción, por decirlo de una manera, se lleva a cabo en sus palabras. Esto hace que muchos consideren la película, por decirlo de manera simple, como algo pretenciosa. 2 personajes insufribles, un americano inculto que busca llamar la atención y una francesa pretenciosa e histérica que comparten manías mientras hablan de sí mismos caminando por Viena, quejándose de sus vidas sin parar. Diálogos sacados de amores de secundaria, pretenciosos y detestables. En contrapeso, hay quien la considera un mantra de vida, la razón para creer en el amor. A Celine, un ícono feminista, y a Jessie, una aspiración, ya sea para llegar a ser como él o para encontrar a alguien igual. Se le eleva como pensador magnánimo con ideas increíbles y lengua de plata, capaz de enamorar a cualquier mujer. A Celine se le ve como epítome de belleza, una francesa culta que te va a regañar con ese acento marcado, y disfrutarás cada momento de ello. Sí, pero lo cierto es que no se trata de eso. Los personajes no son perfectos, ni mucho menos. La película no se vanagloria de sí misma, ni es condescendiente con su público. Es una puesta en escena minimalista sobre 2 puntos de vista, incorrectos sino chocando, compartiendo, conociéndose. La cámara no es intrusa, no plantea tomas extravagantes ni revolucionarias. No es necesario y ciertamente no se trata de eso. Es un retrato íntimo con la cámara como testigo de cómo 2 personas jóvenes se encuentran. Si lo pensamos bien, ni siquiera tiene que estar ubicada en Viena. Podría pasar en el centro de la Ciudad de México y funcionaría igual. Quizá con un poco más de crimen y cosas así, pero nada más. El lugar, a fin de cuentas, no es un protagonista ni es relevante. El momento lo es. El momento en el que se encuentran ellos dos como personas, en su edad. Y claro, el momento en el tiempo y el espacio que los llevó a juntarse. Digamos que una suerte de kismet. Suena idealista, lo sé, pero es que al final esa es la filosofía de esta cinta. Una realidad alterada, una realidad idealizada, retratada como lo que es, o como lo que queremos ver. Actuaciones naturales, de apariencia casi improvisada. Actos impulsivos uno tras otro, con cientos de cosas conectándose. Sí, palabra clave, conexión. Una enorme necesidad de conexión humana, de escuchar y de ser escuchado. Fools Who Dream. Los tontos que sueñan. No se me ocurre mejor manera de nombrar a esta clase de personas que sienten mucho y tan intensamente. Artistas, filósofos, poetas, músicos,
adolescentes. De por sí la realidad durante la juventud suele ser bastante intensa, pasional y molesta. Al hablar de dos jóvenes apasionados en la lectura y el arte, es difícil encontrar a alguien que les tolere, mucho menos que les pueda seguir el ritmo. Y es que eso es lo que encuentran el uno en el otro desde el primer momento. Su primer encuentro empieza en el tren, con ella cambiando de asiento a uno cerca de él, buscando leer en paz y escapar de una molesta discusión en alemán de una pareja mayor. Él la mira con disimulo entre las páginas de su propio libro, quizá pensando cómo hacer un movimiento. No, corrijo, pensando cómo hacer el movimiento. El cambio de lugar le da la excusa perfecta para preguntarle si sabe de qué hablan. Tras un par de intercambios, se muestran lo que están leyendo. Él, la escandalosa y semipornográfica autobiografía de una autora alemana. Ella, un erótico y filosófico relato de una mujer transgresora y el cuerpo sin vida de su amante. Clic inmediato entre ellos. Poco después, la conversación se mueve al vagón comedor. Ya ahí, vemos dos perspectivas muy diferentes. A Jessie, hablando de todo y de todos, hablando hasta por los codos. Su objetivo es interesarla, hacerla reír. Comienza a hablar de las perspectivas de su vida y de sus diferencias. Una primera gran comparación entre ambos. Ella es parisina y trilingüe. Él es un americano que no habla otro idioma. Lo intenta, pero al final desiste. Reconoce las diferencias y construye sobre de ellas. El americano ignorante y la francesa que estudia en la Sorbona. Nouvelle Cuisine contra Big Mac. Él compensa este desbalance intelectual y cultural hablando, contándole ideas y proyectos que quizá no lleguen a ningún lado, pero lo hace con tal aplomo y pasión, mientras ella escucha atentamente, haciendo acotaciones que solo lo llenan más de entusiasmo. Él habla del futuro y el podría ser. Cuando llega el turno de Céline, ella habla del pasado, de su realidad, de lo que conoce, de cómo es su vida y se ha visto construida en torno a realidades e ideas con las que se enfrenta día a día. Ella es consciente del peso cultural que carga su imagen, la joven y rubia francesa, bella en su piel pálida y labios rosados. Detesta y lucha porque se le tome en serio por lo que ella dice, no por cómo luce. No es de extrañar que otro rasgo que ella demuestra desde temprano en la cinta es un vocabulario vasto, hablando en su segundo idioma, pero al que recurre usando groserías de manera constante. Y ojo, no es crítica, ni mucho menos, solo es un apunte. Es una muestra de cómo poco a poco se va soltando, al hablar con Jessie, dejando de jugar al misterio lentamente, mientras continúan atorados en un juego de conexión. Cuando el tren llega a Viena y Jessie debe partir, la tensión es palpable entre ambos. Una decisión entre latidos que cambiará el destino de ambos. Jessie, de nueva cuenta, es el primero en dar el paso. Le pide bajar del tren con él por una noche, como un ejercicio para su futuro, le dice. En el futuro, cuando su esposo la abrume, cuando quiera abandonarlo, cuando se sienta sin vida y sin energía, podrá pensar que se bajó una noche del tren con un sujeto que encontró un día y resultó ser un perdedor. No se arrepentirá de no haberlo hecho. Podrá vivir el resto de su vida de manera feliz, satisfecha, o al menos trabajar sobre ello. Al escuchar estos argumentos, Céline sonríe y acepta con emoción en los ojos. No es hasta que ambos se encuentran ya en el andén que se les ocurre presentarse. Y todo esto, todo lo que he contado hasta el momento, pasa únicamente los primeros 17 minutos de la película. ¿Y ahora qué? Es lo mismo que ellos se preguntan. No se conocen y decidieron pasar todo el día y la noche juntos, conociéndose. Todo por una conversación sobre el pasado y una sensación de conexión. La corazonada, llevada únicamente por la sensación de conexión, puede ser algo peligroso, por muchas razones. Ellos lo dicen, a la ligera. Él podría ser un asesino o algo parecido. No lo es, claro, pero podría. Al final, y como acotación, ¿en qué se diferencia esto al Tinder? Mínimo aquí se vieron la cara desde el primer momento, en una ciudad donde no conocen a nadie, se encuentran sin decirle a nadie. No hay muchas convicciones tan grandes y tan mal fundamentadas como la inmortalidad de los jóvenes. Los peligros, a final de cuentas, no son relevantes. No es sencillo conectar con las personas, al menos no de manera profunda. Eso ni siquiera es una idea romantizada. Esto es cierto. Hay un número finito de personas con las que eres afín. No puedes desechar a alguien para después ir y esperar que llegue la siguiente persona, esperando una conexión igual a la que alguna vez atesoraste. La vida no es así. La belleza y tortura de esto es que estas conexiones se ven endurecidas por el paso del tiempo, por las manías del uno y del otro, por las acciones, las buenas, las malas, las incómodas. Todas suman y hacen más fuerte esa conexión o lo ponen en tela de juicio. Before Sunrise no tiene el tiempo para mostrar cómo una conexión gana profundidad a través de capas de tiempo y acciones. No pretende hacerlo tampoco. Es muy claro el reloj sobre sus cabezas, diciéndoles que en menos de 24 horas sus caminos volverán a separarse. En cierto punto de la noche tratan un tema que es quizá demasiado precoz en su interacción. Si pudieras cambiar algo de mí, ¿qué sería? Para este punto, y además de conocer más al respecto del trasfondo de sus vidas, un momento de inflexión ha sucedido. Su primer beso. En lo alto, con la noche cayendo sobre Viena, finalmente ha logrado romper el hielo de temas más banales y complejos.
Esos que luego, cuando conoces a alguien, empiezas a hablar. Preguntas íntimas que a la vez no son invasivas. Y pasaron de eso a sus ideas del amor, sus expectativas y la manera en que abordan la vida misma. Ella, hija de un matrimonio estable y amoroso, se le brindaron todas las oportunidades posibles, y sin embargo se le cuidó brindándole una guía para llevarla por un camino realista que ella aprecie. Él, hijo de padres que duraron demasiado tiempo juntos, más del necesario, camina por la vida con la ligereza de que no debería estar ahí, pero ya que lo está, lo mejor que puede hacer es sacarle provecho a lo que tiene y un poco más allá. Él es un adolescente eterno, idealista y romántico con la responsabilidad afectiva de un niño de 12 años. También la misma imagen mental de eso. Mientras ella lucha porque su voz sea validada, Jesse toma las expectativas que los demás tienen de él y juega con ellas. Se viste como lo que es, como cómo lo ven. Un sujeto confundido que la vida va llevando mientras comprende qué es lo que quiere. Selina, en cambio, posee un alma vieja, misteriosa y furiosa. Su corazón arde con el fuego de lo correcto, de las causas por las que lucha, mientras observa expectante y con gran familiaridad un tiempo que no le pertenece. Tras hablar de ello, Jesse impulsivamente comienza a divagar sobre besarla, pero es ella quien lleva a concretar la acción. Un tierno y rápido beso, pero lleno de amor, lleno de expectativa que rápidamente se convierte en un sentido abrazo. Conexión, una vez más. Toda la película trata de conexión. Hay una escena en una cabina de una tienda de vinilos, donde ambos escuchan juntos sobre el amor, observan al otro cuando parece que no lo ve. Julie Delpy ha confirmado que en ese momento sintió tanto, tan cercana a Ethan Hawke, que estaba a punto de caer enamorada. Pero justo en ese momento, Linklater gritó corte y la fantasía se esfumó. La noche continúa. Ambos son metralletas cuyas balas son sus recuerdos verbalizados. Jesse no detiene su emoción mientras comparte ideas, chistes, memorias con Celine. Apasionado, habla con todo el cuerpo, gesticulando y actuando para su audiencia de una sola persona. Celine comenta las cosas en las que cree, el dolor que le causa que guerras tomen lugar a escasos cientos de kilómetros de ellos, y que realmente no le importa a nadie. Habla de su exnovio, un sujeto indigno del que terminó obsesionada, y su psiquiatra creyó que terminaría por asesinarlo por un cuento que escribió sobre una mujer que hacía exactamente eso. Al final, todo lo que hacemos es autobiográfico, ¿no? Jesse se sincera sobre la verdadera razón que lo llevó a Europa. Una chica en Madrid, su novia hasta hace unos momentos, quien terminó la relación en medio de una indiferencia con él en España. Por eso decidió recorrer Europa en tren, aprovechar el tiempo para pensar, pero sobre todo, para no volver de inmediato a un lugar al que no está listo. Celine oculta una parte de su temperamento, explosivo, tanto como puede, pero al jugar pinball y perder no puede evitar enfadarse. Jesse, en cambio, no puede evitar criticar a una anciana que lee la palma de Celine y de repaso lo pelucea a él, haciendo que su indignación no haga más que crecer, haciendo menos las palabras que le dedicó a Celine y que ella aceptó con maravilla. Con cinismo, él las desdeña como si no validara lo que ella piensa. Segundo y tercer punto de inflexión, a la par. Una plática sobre lo que es el amor y lo que buscan a futuro en medio de un callejón. En él se muestra cómo piensan, qué es lo que quieren, a pesar de que Celine hasta este punto ha demostrado tener cierta ambición por lograr cosas ella como persona. Al final ella quiere amor, quiere buscar una relación y quiere buscar crear un núcleo familiar estable para ella, como el que tiene con sus padres. Jesse, el romántico empedernido que hasta el momento solamente habla del amor, conexión y todo eso, quiere ver algo más allá, quiere encontrar algo que lo haga validarse a sí mismo como persona. No quiere llegar al viejo con arrepentimientos por lo que hizo o por lo que no hizo, o por lo que dejó de hacer. Corte a Celine y Jesse en una cafetería. Ella pretende llamar a su amiga en París y le confiesa lo que Jesse le hace sentir, sus dudas y preocupaciones, como una muestra de la neurosis que hierve bajo la superficie de su persona. Cuando llega el turno de Jesse de hablar con su amigo, entre comillas, no puede evitar despejar las dudas de Celine, decirle lo bella que le parece y cómo es que desde el tren no puede dejar de mirarla. Ella admite que al sentarse junto a él no fue coincidencia. La noche continúa y promesas son dichas. Jamás volver a verse ni contactarse. Disfrutar lo que es por lo que es sin aspirar a nada más. No llamadas ni reencuentros. Solo una noche. Una promesa que ellos, jóvenes impulsivos, no lograrán cumplir. Y lo saben, pero más que otra cosa no quieren. Pero continúan como si eso no fuera cierto. Hablan de lo que sienten mientras tratan de convencerse de que lo mejor es no estar juntos. Jesse se vuelve vulnerable, admitiendo que a la larga contaría la misma historia pseudo-intelectual, una y otra vez, nervioso y borracho ante las visitas, que llegaría el punto en que ella lo diría de la misma manera en que él se odia. Celine lo escucha. La plática sigue en medio del parque, a la luz de las estrellas, y pregunta en voz alta, ¿por qué siempre lo he de complicar todo? Esto respecto a no querer ir más allá con Jesse, no después de todo lo que había hablado, y a pesar de que al bajar del tren había decidido lo que quería con él, pero ya no. El no poder verlo de nuevo la carcomería por dentro, y además, ¿por qué volverse un cliché más?
¿Por qué reducir todo lo vivido a una sola historia, una anécdota de bar? Amanece. Su tiempo se acaba. Ella habla sobre cómo no puede amar a alguien hasta que sepa todo de esa persona. Que el saber que va a contar la misma historia en cierta situación haría que se sintiera más segura con él. Haría que le conociera más. En el último momento posible, niegan el no querer volver a verse mientras hacen votos de verse 6 meses desde la noche anterior. Y así, la película acaba, con tomas de ella en el tren en París y él en un camión hacia el aeropuerto, ambos finalmente durmiendo. Seré muy honesto, esta película me pega demasiado cerca, por muchas razones. Corría el año 2020 y yo estaba comenzando a escribir historias. Le compartí a un amigo un avance de ella y se lo enseñó a su hermana, Sara. Ella le dijo que me dijera que viera Before. Nunca le agradecí a Sara por esa increíble sugerencia. Claro, mi confundido cerebro por alguna razón creyó que se refería a que viera After, la cual me he negado categóricamente a ver incluso hasta ahora, pero terminé viendo y encontrando Before Sunrise, y tras verla quedé en silencio por un largo rato, pensando en lo que estaba haciendo. Si La La Land fue la película que me empujó a querer contar historias, la trilogía de Before me enseñó que podría en efecto dirigir dichas historias. Las tomas son sencillas, mas no poco profesionales o sosas. Son íntimas, te acercan a lo que dicen los personajes mientras eres espectador de primera fila de las pláticas entre Celine y Jesse. Un tanto voyeurista quizá, pero funciona. Es difícil ver esta película y no pensar en la inmensa cantidad de quotes que tiene, en los one-liners que expresa cosas y sentimientos de manera tan certera como aterrizada. Una vez vi a un sujeto tratar de ligar a una chica usando una frase de la película sobre lo que el amor es. Cuando me acerqué a hablar con él, resultó que ni siquiera conocía la película. ¿Qué diablos? Yo mismo utilizo en la vida diaria la frase sobre cómo todo lo que hacemos es autobiográfico. Esta no es de esta entrega, pero ustedes entienden mi punto. Es complicado. Esta vez que la vi para prepararme para este podcast, encontré muchas cosas que no creo que habían estado ahí antes. Creo que de cierta manera esta película influyó mucho en la manera en que vivo la vida, en cómo escribo historias, en lo que digo y en cómo pienso. Esta película quizá me arruinó un poco lo que es el amor, porque Before Sunrise es una historia, en palabras de Ethan Hawke, de lo que podría ser. Es una visión juvenil de lo que una relación es, significativa, intensa y pasional, sencilla incluso. Y es que esa es una de las razones por la que se le critica más. Los personajes están tan concentrados en entender sus propios problemas, en salir adelante y seguir con su camino, que pueden ser vistos como egoístas. Todos son idiotas menos tú y yo, porque leímos ese libro y vimos estas películas. No digo que sea falso, pero tampoco es regla general. Esta cinta vive en un mundo donde para ellos dos no aplica nada de manera general. Todo lo que pasa, todo lo que sienten es particular. El exterior reacciona a ellos y a su historia. Eso no es soberbia o pretensión, es simplemente ser adolescente. El ímpetu rebelde y joven fluyendo en todas partes. El amor como leitmotiv. Celine lo dice, que no todo lo que somos en la vida es tan solo una manera de ser más amados. El espíritu de esta cinta es fácilmente resumido en una sola frase. Si tuviera que casarme contigo, justo ahora, o no volver a verte jamás, me casaré contigo. Quizás solo es cursilería, pero las personas se casan por mucho menos. Cuando encuentres a alguien que te haga pensar así, no solo estás muy tonto o muy enamorado, probablemente las dos, pero lo cierto es que también te encuentras con una historia que algún día recordarás, para bien o para mal. Antes del amanecer nos muestra el sueño azul de los enamorados, almas solitarias que encontraron y conectaron. En el gran planteamiento de las cosas, nos introduce a una historia que todos conocemos bien. Enamorarse duele, pero es una de las más grandes maravillas de ser humano y de ser joven. Todo es tan nuevo que se vuelve intenso de manera muy sencilla. Es importante recordar eso, aunque al final no importe. No lo podemos evitar. Sin más que decir, agradezco su atención al programa piloto de Dogma y Leitmotiv. Uno un poco diferente a lo que serían futuras ediciones, pero que espero les haya gustado. Yo soy Efímera Cliché en Instagram y Twitter, saben dónde encontrarme, y si no, pronto estaré aquí de regreso, acompañado de alguien para rebotar ideas sobre una película diferente. Mientras tanto, vean Before Sunrise, y prepárense para la continuación de esta historia con Before Sunset. También no olviden pasar a mi blog cínicas observaciones de un tipo con suéter. Solo pongan eso en su navegador y saldrá la página de Substack,
Ahí encontrarán 2 cuentos que acabo de subir, por lo menos una decena de entradas entre cuentos, ensayos, análisis y reflexiones sobre la vida y lo complicado que es su transcurrir. Aunque al final, qué sé yo. Nos vemos.